Bienvenidos a la franja de Arquitecto de tu Vida, al programa Hablando de Crianza con Lourdes García. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio. El Laboratorio de Enseñanza-Aprendizaje, LEA, tiene el gusto de presentar este conversatorio Experiencias de Resistencia y Resiliencia en Familia. Les voy a ir presentando a nuestros participantes del día de hoy. Muchísimas gracias por compartir aquí con nosotros. Vamos a empezar con Sara Dávila. Me gustaría que cada uno, pues así libremente, se vaya presentando, nos cuente un poco cómo está conformada su familia, qué edad tienen, en qué trabajan, o algo que me quieran contar para ponernos en contexto de por qué estamos participando en este conversatorio. Y en esta presentación quiero, por favor, pedirles a cada uno que me cuenten cómo sus hijos estaban educándose antes de la pandemia. Es muy importante que nosotros tengamos como esa información para saber después qué es lo que ustedes se han propuesto hacer, etcétera, cuál ha sido su experiencia. Y también necesito que me cuenten cómo se involucraban ustedes en la educación de sus hijos. Ahora sí, Sara, bienvenida. Buenas noches a todas, gracias Ceci, mucho gusto. Yo soy Sara Dávila de carrera, tengo 33 años y tengo 8 años y medio de casada. Con Rubén, mi esposo, tenemos 3 hijos, Ana Belén, que hace un año tenía 6 años, Cristina, que hace un año tenía 4, y Juan Felipe, que hace un año tenía 1 año, 8 meses. Entonces, cuando empezó la pandemia, al colegio iban las 2 niñas, la grande estaba en preparatoria y la pequeña, la mediana, estaba en prekinder y el bebé no iba al colegio. Actualmente, la grande pasó primero primaria y la segunda está en párvulos, ¿verdad? Entonces, ellas asistían a un colegio todos los días, desde los 3 años, y la verdad que nosotros estamos muy contentos, pues, ¿verdad? Con todo el proyecto educativo en el que están inmersos nuestros hijos. Y entonces, inmediatamente con la pandemia, al principio, ¿verdad? Como que se cortó todo, entonces empezaron a mandar algunas ideas de hojas de trabajo, y ahí tomamos la decisión de hacer alguna que otra hoja de trabajo, pero aprovechar el tiempo para mejorar en muchas rutinas, ¿verdad? Nosotros teníamos ayuda a tiempo completo en casa, y 4 meses de la pandemia pasamos sin ayuda en casa. Entonces había que hacer bastantes modificaciones, y mi esposo automáticamente, cuando empezó la pandemia, empezó a hacer home office. Yo doy clases en una universidad, y entonces pasé de una semana a otra a dar clases de forma virtual. ¿Qué tan involucrada estaba en la educación de mis hijas? Pues lo que está una mamá de preprimaria, ¿verdad? O sea, la tarea era 1 o 2 tareas de leer una página, o de que pintaran algo, o de que recortaran algo. Y entonces siempre he estado tratando como que en la parte, ¿verdad? De revisar, ¿verdad? Te toca hacer la tarea, hace tu tarea y ver. Y después, ¿verdad? Me tocó dar las riendas, digamos, del proceso lector de mi hija de preparatoria, que estaba empezando a aprender a leer, y entonces me tuve que hacer 100% cargo de este proceso lector, ¿verdad? Y, digamos, en la primera parte de esta corte que hubo en el colegio, no teníamos libros, no teníamos material, no teníamos hojas, no había ni librería, no había nada, o sea, no, ¿verdad? Fue como que, bueno, hagan lo que pueden. Entonces hicimos una rutina, y yo ya tenía mi silabario aquí en la casa, y entonces, pues, ¿verdad? Me tocó enseñarle a leer, que creo que fue mi reto más grande en la pandemia, y luego ya decidir, ¿verdad? Según el horario que nos proponía el colegio, cuando el colegio ya logró organizar clases por Zoom, ¿verdad? En qué momentos iban en tareas y cómo íbamos a manejar, teniendo el factor de que tenía un hijo de 1 año que estaba todo el tiempo interrumpiéndolas a ellas, ¿verdad? Entonces, fue como que una parte de contención, y tener a las niñas, ¿verdad? En lugar de en una mesa donde estuvieran más cómodas, que pudieran mover la silla, en una mesa donde el bebé no alcanzara, para que pudieran trabajar tranquilas, ¿verdad? Y entonces, pues así ha sido mi dinámica en el último tiempo. Mis hijos este año hicieron el intento de regresar al colegio. La grande estuvo 3 semanas, por semáforo dejaron de ir al colegio.
la segunda estuvo 5 semanas y por las disposiciones del ministerio dejaron de ir al colegio, y el tercero entró al colegio porque vimos que nos funcionaba, que él estuviera como una estructura que le permitiera a él como desarrollarse mejor y que sus hermanas no tuvieran quien las estuviera interrumpiendo durante sus clases, ¿verdad? Aquí el factor como que más de reto para mi familia creo que es la bulla de 3 niños en un apartamento, ¿verdad? Porque nosotros teníamos 4 meses de vivir en un apartamento cuando empezó la pandemia y para el manejo de una casa es más sencillo estar en un apartamento, pero para el manejo de actividades con los hijos no es lo mismo tener un jardín y sacar al niño al jardín que tener que bajar al área social. Entonces, pues ese tal vez ha sido nuestro reto más grande en esta pandemia. Ok, muchas gracias, Sara, bienvenida. Vamos entonces a presentar a Lourdes García. Lo mismo, Lourdes, que nos cuentes un poco de cómo está conformada tu familia y cómo se organizaron ustedes en esta pandemia. ¿Tu micrófono? Gracias. Perdón. Buenas tardes o buenas noches a todos. Yo soy Lourdes García, tengo 37 años, soy ingeniera industrial y soy coach de crianza consciente. Trabajo en las dos cosas al mismo tiempo. Tengo un hijo de 16 años, que en la pandemia tenía 15, y además estoy embarazada de mi segundo hijo, que el año pasado pues no existía. Esto sí es nuevo. Vivo en la casa con mi esposo y con mi hijo mayor. Antes de la cuarentena, él iba al colegio regular de forma presencial, segundo básico, ahora está en tercero. Y en la formación académica yo en realidad nunca he estado involucrada de forma directa. Yo he criado a mi hijo de una forma muy independiente, entonces nunca en su vida le he revisado una tarea. Él es el responsable de sus notas, él es el responsable de su desempeño, de su aprendizaje, y todo lo que logra en ese colegio es únicamente de él. Así es la forma como yo lo he criado siempre. Entonces, pues simplemente seguimos así, solo que los dos juntos en la casa, cada quien en su oficina. En su espacio. Sí. Ok, muchas gracias, Lourdes. Y por último, vamos a presentar a Luis Roberto Lainez. Bienvenido, Luis Roberto. ¿Nos cuentas entonces sobre tu familia? Gracias. Buenas noches a todas. Bueno, pues primero, mi nombre, como saben, Luis Roberto Lainez. Tengo 43 años. Pues estoy casado de 7 años con mi esposa, Ana. Tenemos también 3 chiquitos en casa. Tenemos una nena, Gaby, que tiene ahorita 6 años. Y tenemos cuaches, que fue sorpresa porque realmente no había historial en la familia, pero siempre hay que empezar por algún lado, digo yo. Entonces salieron cuaches, niño y niña. Tenemos de 4 años. Siempre pensamos en tener a nuestros hijos como de muy cercana edad, porque queríamos pues que, como que ese fue nuestro proyecto desde un principio, de que pudieran jugar juntos, tuvieran como que una edad muy cercana. Así que pues ahora pues tenemos 3 hijos de edades muy, muy cercanas. El año pasado, cabal, estaban ya empezando los 3 en colegio de edad de adultos, digamos, porque desde chiquitos los teníamos en daycare, pero ya el año pasado sí ya empezaron como colegio de grandes. Y lamentablemente pues pasamos todo el proceso de inscripción y todo, y casi a los 2 meses resulta la pandemia, y entonces apenas hubo chance de estar ahí. Sí tocó hacer un cambio bien radical. Pues yo sí, en nuestro caso, no habíamos, desde un principio pensamos que no era muy viable la edad que tenían nuestros hijos, porque el año pasado pues Gaby tenía 5 y los chicos tenían 3, que fuera algo como virtual, como en algún momento comenzaron a plantear en los colegios. Creíamos que desde un principio, sobre todo yo estaba con la idea de que realmente a esa edad, los niños, las destrezas que necesitan son más destrezas motrices, no tanto estar sentados en una pantalla. Así que decidimos sacarlos del colegio rápido. Ya desde mayo, de hecho, ya no siguieron en el colegio, porque realmente era un desastre completo el estar tratando de que estuvieran en las clases de Zoom en el colegio. Era
imposible. O sea, eran dos pequeñitos de 3 años en una pantalla y a la vez teníamos a Gaby de 5 en la otra pantalla. Y la verdad es, como dice Sara, se interrumpían, era bien difícil. Y tenemos casa, pues, y tenemos espacio como para poder tenerlos un poquito separados, pero sí era muy, muy complicado. Nos ocupaba buena parte de la mañana ese tema y teníamos nuestro trabajo, que por cierto, pues yo estudié arquitectura, tenemos una empresa de bienes raíces con mi esposa. Mi esposa es médica, pero justo ese año de pandemia, la empresa de bienes raíces fue creciendo y necesitábamos, ella trabajaba como en horario regular y por el tema de que ya estábamos con la idea de que no queríamos crear nuestra familia en la que solo llegáramos nosotros al final del día y que solo acostarlos, sino estar más tiempo con ellos, sobre todo en esta etapa inicial. Decidimos pues que los dos queríamos eso, entonces tener un poquito más de libertad. Ella renunció a su trabajo y se incorporó conmigo a la empresa de bienes raíces y pues desde el año pasado estamos trabajando los dos juntos y trabajamos desde casa, lo que nos ha permitido tener más tiempo con ellos, más flexibilidad de horario. Eso sí, creemos que ha sido una de las grandes ventajas y grandes oportunidades que hemos tenido. Eh, y bueno, realmente sí, lo sacamos del colegio. Ya llevan desde el mayo del año pasado, desde ese momento, y tienen una maestra, que es la que les está, contratamos una maestra que es la que les está dando clases. Así que así es como estamos. Ok, gracias Luis Roberto. Entonces, empezamos con las rondas de preguntas. Quisiera yo preguntarles en este momento, ¿qué temores, retos, dificultades, no sé, generó esta pandemia en su etapa inicial? O sea, como familia, ¿qué tuvieron que sobrepasar como retos, como dificultades? Ya ustedes fueron mencionando algunas situaciones con los chiquitos que se interrumpían, que no había un espacio para cada quien. ¿Qué otros, tanto económicos como emocionales? Quiero que me cuenten. Sara, empezamos contigo. Sí, pues la verdad que yo creo que al principio fue tal vez la parte más sencilla porque todos estábamos empezando con esta virtualidad, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Les pasaba, por ejemplo, a mis alumnas en la universidad, Sara, no tengo conexión, ¿qué hacemos? Va, no te preocupes, ¿verdad? Entonces, y siempre grabando las clases, entonces las podían ver en diferido y así, entonces como que había mucha flexibilidad. Mi esposo, pues, ¿verdad? Empezó con un horario como el que tenía en la oficina, pero aquí en la casa trabajando. Cuando fue pasando la pandemia y avanzando, entonces todo el mundo se conectó y todo el mundo, o sea, nos dimos cuenta de que estaba trabajando más horas y a la fecha sigue trabajando más horas de las que trabajaba en la oficina. Entonces, para mí ha sido como que esa parte más difícil, ¿verdad? Tal vez otro reto fue la señal de internet. Nosotros teníamos 5 megas y tuvimos que aumentar a 30 porque teníamos a 4 personas conectadas, ¿verdad? Y de ahí también la parte virtual, digamos, híbrida, o sea, la maestra quiere que en preescolar el niño haga lo que dice Luis Roberto, que desarrolle destrezas sociales, que desarrolle destrezas motrices, y entonces la niña tiene que cortar, pegar, y, ¿verdad? Nos pedían papel de China, nos pedían hojas cortadas, nos pedían, ¿verdad? A veces hojas de árboles, y como les digo, en mi casa no hay jardín, ¿verdad? Entonces, bueno, salir a la calle a buscar hojas, hasta eso era parte de una aventura. Entonces, sí, esas pequeñas cosas, nosotros, ¿verdad? Hablamos al colegio, las mamás, ¿verdad? Como grupo de mamás, y al final, como en el colegio les daban todos los materiales, que era parte del servicio, logramos que nos mandaran a todas nuestras casas la bolsa de sus libros, que la verdad que los libros no es ni siquiera lo más importante en preprimaria, pero ya una bolsa con paletas, con algodón, ¿verdad? Entonces ya ahí nos cambió un poco la perspectiva, pero se nos aumentó el trabajo, ¿verdad? Y a la fecha, digamos, yo tengo una hija en primaria que ella al final tiene sus materiales, ella los saca y los pone, pero a la de kinder tengo que yo sacar en la mañana y me ocupa media hora ver, bueno, ¿qué necesita? 15 paletas, 10 pompones, ¿verdad? Y tenerlos, ahora trabaja actualmente en el comedor y entonces los escondo debajo del mantel para que el bebé no agarre las cosas de su hermana y, ¿verdad? Y no pasen estas situaciones que son como que uno dice, ay, ¿verdad? Limpio, sí, pero, ¿verdad? Como que es un poco caótico. Y luego, a mi hija la grande lo que decidimos, también por el ruido y todo, fue conseguirle audífonos, y ahora que es más capaz de trabajar sola, trabaja en un cuarto a puerta cerrada para que su hermano no entre y le alcance las cosas, y verá como que lo mío, yo siento que el reto más grande es
ese conciliar a 3 niños de diferentes edades que tienen diferentes necesidades y que están juntos todo el día, ¿verdad? Ok, gracias, Sara. Lourdes, vamos contigo, tus retos, dificultades, temores que hubo en tu familia al principio de la pandemia. Ay, a ver, para nosotros el reto más grande fue lograr sacar a las empresas en las que trabajamos de la crisis, porque cuando pararon al país, pues nosotros trabajamos en empresas medianas que ya tienen un impacto social grande y teníamos que cuidar a muchos trabajadores. Eso fue lo más grande y lo más importante para nosotros. Como dice Sara, empezamos a trabajar 12, 13 horas diarias, mi esposo y yo. Mi hijo está en un colegio de alto rendimiento, así que él seguía recibiendo clases en el horario normal todo el día, de 7:30 a 4 de la tarde, y no había quien hiciera el almuerzo. no teníamos ayuda en la casa en ese momento, porque la señora que nos ayudaba, que era muy valiosa para nosotros y muy responsable con nosotros, no tenía cómo venir. Y no era seguro para ella, no queríamos exponerla. Entonces, entre los tres, entre llamadas y entre reuniones, lográbamos ir haciendo la comida, lográbamos lavar un poco de platos, cada quien limpiaba su baño. Encontramos la forma de mantenernos vivos, trabajando en equipo, poniendo prioridades, intentando comer, realmente. Esa era nuestra prioridad, no dejar de comer, porque sí estábamos trabajando muchísimo y los dos tenemos puestos altos donde las decisiones que tomamos y el impacto que nosotros generamos es fuerte. Entonces, sí, fue un reto muy grande manejar esos meses, abril, mayo, junio, sacar a las empresas de la crisis fue difícil, sí. Gracias, Lourdes. Creo que ya nuestro público se va identificando con estas familias que tenemos hoy representadas, ¿verdad? Los que tienen chiquitos, eso de que todos se meten y que quieren involucrarse en las actividades del otro, ¿verdad? Y también tenemos la otra parte en que qué hacíamos si teníamos que trabajar y salir adelante con los puestos que teníamos, ¿verdad? Eso me parece muy curioso, pienso que ahí nos identificamos muchos. Luis Roberto, en tu caso, en tu familia, ¿cuáles fueron los retos a sobrevivir o los miedos? Sí, igual que todos, el primer reto fue adaptarse. En nuestro caso, sí, económicamente, lo principal fue la incertidumbre. Nosotros trabajamos por nuestra cuenta, como les contaba, y precisamente el tema de que todos nos encerraron y cambió mucho pues lo normal que teníamos en ese tiempo. Entonces sí, se fue una incertidumbre muy grande, porque, pues, por ejemplo, en bienes raíces, a un principio la gente pensaba, bueno, no estoy seguro si voy a seguir teniendo trabajo. Teníamos procesos de ventas de casas que se nos cayeron porque la gente le dio miedo, pensó que iba a perder su trabajo. Entonces, obviamente, si hay incertidumbre, no tienes una seguridad, así como dice Lourdes, pues que están a cargo así como de gente que pues también tiene que darle comida a su familia, pues las compras de casas, que es de las compras más fuertes que uno hace en su vida, pues las pospones hasta que sabes que sí vas a mantener tu trabajo, es un deuda de 20, 25 años. Entonces sí, esos primeros meses fueron duros porque muchos negocios se quedaron en stand-by y pues esos meses sí era así como saber qué va a pasar, ¿verdad? Y mucha gente estaba también esperando a final de año o decidieron posponer sus compras a final de año. Y el otro negocio que casualmente también tengo, que se me olvidó mencionarles hace un ratito, es que también soy fotógrafo. Pero sobre todo yo mi principal trabajo es de eventos de boda. Y ese fue otro tema que obviamente pues en pandemia cerrado todo. Todos los que tenían su boda el año pasado, la mayoría lo pospusieron. Entonces, pues todos los que estamos en este tipo de negocio también sufrimos un golpe bien fuerte porque tocó reajustarse, pues, ¿verdad? Gracias a Dios a mí no me cancelaron mis contratos, sino que los tuvimos que readecuar para este año o algunos todavía no tienen fecha, pero realmente, pues sí, ya no recibimos los ingresos que teníamos. Eso fue lo primero.
Y con los chicos, pues ya la parte de ver cómo nos ajustábamos también con ellos, con lo que les decía, estaban empezando el colegio y luego pues ya ver cómo manteníamos la rutina en casa, al igual que todas aquí, teníamos también ayuda en casa y pues los primeros meses no podíamos pues contar con la ayuda, entonces sí nos tocó a nosotros algún tiempo también hacerlo, pero lo logramos manejar, esa parte, gracias a Dios, logramos arreglarlo. Íbamos, la persona que nos ayuda no vive tan lejos, le íbamos a traer, le íbamos a dejar, entonces manteníamos esa como burbuja con ella. Y luego pues ya en mayo que contratamos a la maestra, ahí fue cuando nos sentimos como que un poquito la luz al final del túnel, porque esa parte de tener a los chicos ahí alborotando todo el día sin una dirección, sí era algo complicado. Entonces ahí fue que nos ayudó mucho. Pero principalmente el reto económico fue para nosotros lo más fuerte. Ok, interesante que los retos fueron distintos. Algunas coinciden y unos totalmente distintos entre las familias, ¿verdad? Yo voy a confesar que en mi caso en particular, no en mi familia, a mí lo que me asustaba al principio y me tenía con terror era que qué tal que mis hijos querían comer algo y aquí no había. O sea, como por ejemplo frijoles. Entonces, mi pánico era que cuando yo iba al súper pensaba, ¿y si se les ocurre que quieren comprar tal cosa? Entonces echaba eso a la carreta. Y si se les ocurre que quieren comer tal otra, entonces llevaba unas carretas del supermercado que después no podía guardarlas aquí porque no cabían en ningún lado. Y cuando yo me di cuenta estaba sobrepasada, no cabía ni en la refri, porque mi miedo era que quisieran comer algo que no había. O sea, ese era mi mayor... Pues los míos ya son grandes. Entonces tal vez no me afligía tanto el colegio, sino en cuanto a la supervivencia de comer, como Lourdes decía, ¿verdad? Comer y sobrevivir. Bueno, ya me comentaron entonces sus retos, sus temores, las dificultades que tuvieron. Ahora veamos la contraparte, sus fortalezas. ¿Qué fortalezas tenían ya ustedes individualmente o como familia que les permitieron o les ayudaron a tomar buenas decisiones durante la cuarentena, sobre todo esos primeros meses que fueron tan complicados? Fortalezas que ya tenían, no las que hemos ido desarrollando poco a poco en estos meses. Empezamos otra vez contigo, Sara, por favor. Pues yo creo que la primera, y lo mencionaba Lourdes hace un momento, trabajar en equipo, ¿verdad? Mi esposo y yo vivimos fuera de Guatemala casi 3 años y teníamos 9 meses de casados cuando nos mudamos a vivir a una isla del Caribe por trabajo de él. Y entonces sabemos lo que es estar solos y sin ayuda y tenernos solo a los dos, ¿verdad? Y así fue lo que nos tocó el año pasado, ¿verdad? Tenernos solo a los dos. Y entonces yo creo que lo más importante de una fortaleza familiar es no llevar cuentas de quién hizo más o quién hizo menos, ¿verdad? Sino que decir, bueno, ¿verdad? ¿Quién está libre para hacer el desayuno? Hace el desayuno, y el otro la cena, y el otro, mira, hoy qué tenés, ¿verdad? O sea, como que mucha organización en cuanto a lo que cada quien tenía que hacer del trabajo que era inamovible. Por ejemplo, mis clases de la U eran intocables porque eran un horario en vivo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Las reuniones del trabajo de él también, entonces si coincidían, decíamos, bueno, tele, ¿verdad? Y para no sentirnos mal, y en inglés, para que estén aprendiendo un idioma. Porque, ¿verdad? Pero recurrir a eso como un último recurso, entonces yo creo que eso. Y de ahí que hay reglas establecidas en la casa que teníamos desde antes de la pandemia, ¿verdad? Como una rutina, horarios de dormir, porque al final, después de que se acostaban los niños, pasábamos 2 o 3 horas haciendo limpieza, ¿verdad? Recogiendo desastre, ¿verdad? Y eventualmente vimos que necesitábamos algunos gadgets tecnológicos para ayudarnos, ¿verdad? A hacer más llevadero este oficio, o que, ¿verdad? Acostarnos más temprano, y sí ponernos como horarios de decir, bueno, ahorita ya, lo que no se hizo, acostarnos. Y mañana un nuevo día, ¿verdad? Esa capacidad de priorizar que es importante, que es urgente, y no confundir uno con otro. Creo que fue lo más importante, y que yo había estudiado educación. Me da risa porque la gente me dice, es que tú sos maestra. Sí, yo soy maestra, pero no es lo mismo tener a los 3 en 3 horarios, en 3, ¿verdad? Y entonces yo creo que por ahí fue nuestra fortaleza más grande, fue el trabajo en equipo. Ok, gracias. Lourdes, vamos contigo. Yo le hice esta pregunta a mi esposo y a mi hijo hace un tiempo y los dos me contestaron algo muy divertido y me lo contestaron por separado. Me dijeron,
que somos antisociales. Entonces no extrañábamos estar en el público. Así que nos metimos los tres en nuestra cueva y nos fue muy bien juntos, no hubo pleitos acá. La verdad es que lo que menciona Sara fue exactamente lo que nosotros hicimos también, ¿verdad? Los tres súper involucrados. Lo que mi hijo no sabía hacer de la casa lo aprendió. Aprendió a cocinar, aprendió a limpiar su baño, aprendió a hacer un montón de cosas que probablemente yo a su edad no hacía, o tal vez sí, no sé, pero ninguno dudaba en ayudar a la casa o al otro cuando era necesario, ¿verdad? Cuando a mí me daba una crisis de ansiedad porque estaba despidiendo gente o porque estaba bajando sueldos y necesitaba llorar, me iba a llorar a la sala y llegaban los dos a escucharme y nunca nadie me juzgó, nunca nadie me dijo, ay Dios, por lo que estás llorando. Simplemente nos poníamos atención y nos queríamos y nos uníamos y mirábamos cómo salíamos, y cuando era necesario mi esposo tomaba el mando de la casa y cuando era necesario lo tomaba yo y pues salimos. Entonces creo que si hablamos de fortalezas, la fortaleza más grande que nosotros teníamos era que llevábamos, no sé, 15 años trabajando en nuestra inteligencia emocional y que sabíamos cómo responder ante una crisis, sabíamos cómo organizar un equipo, sabíamos cómo poner prioridades. Éramos independientes, entonces cada uno sabía cómo manejar su vida, ninguno dependía del otro realmente, excepto en el trabajo en equipo que formamos, ¿verdad? Que no es dependencia, sino es interdependencia, lo cual es interesante. Somos personas muy resilientes, pero eso lo traíamos de antes, eso no lo aprendimos en un año, porque no hay forma de desarrollar eso en un año. No, gracias Lourdes, es cierto, esas fortalezas se desarrollan poco a poco, en el hacer familia y en el ser personas. No es como que yo hoy me encuentro con la dificultad y en 10 minutos la voy a desarrollar, ¿verdad? Y me da risa tu fortaleza. Tú dijiste que era muy divertida. Yo conozco y he escuchado esto varias veces de varias familias. Nosotros ya éramos antisociales, entonces esto no nos afecta. Y me parece que el término tal vez no es antisocial, pero sí es como mucha vida en casa, ¿verdad? Y eso ayudó a que las familias no estuvieran tan desesperadas en salir a la calle, que es lo que le ha pasado a muchas otras familias, ¿verdad? Que la ansiedad es que no pueden salir a la calle. Gracias, Lourdes. Luis Roberto, en tu caso, tus fortalezas o las fortalezas de la familia. Pues bueno, nosotros creo que también coincidimos principalmente con Sara y Lourdes en trabajo en equipo. Ya lo hacíamos. Nosotros desde que decidimos formar una familia, también creíamos que el trabajo en equipo era clave para poder tener una familia realmente que como la que queríamos nosotros, ¿verdad? Donde no hubiera un rol de hombre, mujer y sobre todo un rol encasillado donde la mujer es la que tiene que hacer cosas como oficio y que el hombre es el que tiene que hacer el típico, llevar trabajar y llevar el dinero a casa. Creíamos que realmente, primero que la igualdad, o sea, ya estamos en un siglo XXI donde ya no debería de haber ese tipo de desigualdad. Por ahí me decían que no es tan normal, pero yo sí lo veo como esto es lo normal, o sea, que los hombres y las mujeres trabajemos igual, no es porque debería de ser de otra manera, sino que simplemente pienso que si yo tengo oportunidad de trabajar, por ejemplo, y gano un poco más, pues circunstancialmente, pero eso no quiere decir que por eso mi esposa, por ejemplo, tiene que hacer todo el oficio de la casa y a mí me toca solo llevar esa parte o llevar cuentas de quién está haciendo qué cosa y entonces a mí me toca lo otro como para compensar, sino que tratamos siempre de que el trabajo fuera en equipo porque empujábamos los dos para el mismo lado y la idea es que pues la carreta la estábamos empujando los dos. Entonces eso nos ayudó un montón ahorita en la pandemia porque ya veníamos con esa mentalidad desde que quisimos formar una familia y desde que decidimos casarnos. Y lo otro que también ya teníamos con nuestros hijos teníamos ya una rutina, teníamos, por ejemplo, la disciplina positiva, fue algo que queríamos implementar desde un principio,
no somos de la idea de pegar, por ejemplo, a nuestros hijos, sino buscarles como salidas que ellos mismos descubran la forma correcta de hacer las cosas, pero de una manera positiva. Entonces, eso también nos ayudó un montón porque es bien estresante estar ahí atrás de los niños y todo, pero ya cuando estábamos por ejemplo, los chicos, ¿verdad? El tema de pañales, que estábamos en esa etapa justo el año pasado, y que quitándoles el pañal, y ya han pasado, los que ya tienen hijos grandes ya saben qué es esa parte, y nosotros teníamos a los 3 en algún momento. Y encima paramos adoptando un perrito también y pues el perrito también. Entonces a veces no distinguíamos de qué era el pipí. Pero resultó que parte de la idea fue la disciplina positiva y que no fueran castigos, sino que recompensas y que ellos fueran descubriendo eso. Así que eso nos ayudó mucho también, que ya veníamos con ese tema desde antes. Perfecto. Lourdes mencionó algo que me llama la atención también, que quiero que lo comentemos todos. Ella dijo, estaba en algunos momentos despidiendo gente o bajando salarios, cosas que salen totalmente de la zona de confort de uno y de la zona segura en la que uno se mueve usualmente. Les tocó a ustedes, Sara y Luis Roberto, entrar en esa zona desconocida, salir de su zona de confort con algunas decisiones y algunas acciones que tuvieron que tomar por el bien de sus familias. Pues realmente hay una serie de actividades que yo hago sola, ¿verdad? Por ejemplo, dar clases en la universidad. Y siempre pensé, este es mi tiempo, ¿verdad? Es mi momento. O sea, yo decía, ¿verdad? Me abriste esas cartas en Facebook a mi hijo porque me fui a trabajar todo el día y te extrañé. Y yo me fui a trabajar y me olvidé de mis hijos y por eso me fui a trabajar porque necesitaba como pensar en adulto, ¿verdad? Y decir, bueno, hago mis mandados de una vez y nada, o sea, mi mamá y mi suegra que me apoyan cuando pueden y si tengo una reunión o tengo algo que hacer, o mis clases o la maestría, o sea, todo eso como que era mi tiempo, se volvió en tiempo compartido y ni siquiera porque lo decidí, ¿verdad? Me tocó entonces decir, voy a disfrutar esto que estoy haciendo ahorita, mi clase de la maestría, día 1, con todos aquí, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Ahorita mis hijos están acostados, pero tener todo el tiempo que compartir mi tiempo con mi familia, porque no nos quedaba de otra, fue creo que el regalo más grande que le pude hacer a mi familia y cada día pensar, bueno, ¿cómo lo hice hoy? Les grité, sí, les grité, amenacé, mañana no. Y hay días que decía, hoy ni un grito. Y al día siguiente otra vez, ¿verdad? Como que esa salir de la zona de confort y decir, pues nada, es lo que toca y me voy a tengo que decidir disfrutarme esta clase que estoy dando, esta charla que estoy recibiendo, esta tarea que estoy haciendo con ellos acá, ¿verdad? Es cuando ya es dar un paso más, ¿verdad? Salirse de uno mismo y decir cómo voy a hacer que esto sí sea algo de trascendencia y no que se quede en un tiempo de frustración, porque era tan incierto y todavía es tan incierto cuánto tiempo más nos queda estar en esto, que yo creo, ¿verdad? Que ha sido esa parte. Y de ahí cuando mis hijos regresaron al colegio ahorita, yo dije, sí, esto era lo que yo necesitaba, ¿verdad? Y lo voy a disfrutar mientras lo tenga, porque siempre fui consciente de que esta cuarentena preventiva o lo que fuera iba a pasar. Y entonces regresar y me tomó como 1 o 2 semanas otra vez, ¿verdad? Volver a disfrutar las cosas que me gusta hacer sola, acompañada. Ok, gracias, Sara. Luis Roberto, en tu caso, algo que te haya sacado de tu zona de confort. Sí, varias cosas, pero principalmente, precisamente antes teníamos más tiempo para nosotros también, o sea, con Ana teníamos tiempo para nosotros, que tratábamos de hacer alguna salida de los dos. Luego también teníamos un tiempo para cada uno que lográbamos hacer porque teníamos más ayuda. Realmente salir de esa zona de confort, de tener gente que tuviera, por ejemplo, los abuelos, era más común que antes nos apoyaran más, pero con la pandemia pues ya no podíamos contar tanto con ellos. Entonces, la verdad es que sí estábamos ya bastante acomodados a tener ese tipo de ayuda y pues sí nos tocó estar más tiempo con los chicos y pues eso en esta etapa es a veces un poco cansado,
pero también lo asimilamos como hay que aprovechar, porque también esta es la etapa en la que los niños más necesitan a los papás, entonces lo enfocamos de esa manera más positiva. Sí, paramos más cansados porque los chicos definitivamente a estas edades y más tenemos niño y niña, por ejemplo, es bien diferente, es increíble, pero sí somos diferentes los hombres y las mujeres. Los niños tienen una energía que parece que nunca se acaba. Entonces, pues apagar como que el motorcito que tenía nuestro chiquito y que se fuera a dormir era un tema. Entonces parábamos muy agotados casi siempre al final de la noche, o sea, nos teníamos a ver tele y nos quedamos dormidos. Entonces ya ni siquiera ese espacio como de tener un espacio como para relax sentíamos porque nos quedábamos dormidos y a las 6 de la mañana, de lunes a domingo, teníamos a los chicos ahí otra vez echando punta. Entonces sí, es parte de lo que, de la zona de confort, digamos que ahorita sí, pues ya estamos habituados, pero que a un principio sí fue un poquito como duro. Ha sido duro de cualquier forma. O sea, me llamó la atención lo que Lourdes comentaba, que ella lloraba. Y entonces es el momento en que la familia la apoya y la apapacha y la consienten. Aquí todos tenemos diferentes, en mi casa, por ejemplo, diferentes momentos. No colapsamos todos al mismo tiempo, pero cada quien tiene su momento de que ya no aguanta o está demasiado cansado. Y tuvimos que aprender en el camino a reconocer esos signos y hacer un alto todos y enfocarnos en el que necesita el apoyo en ese momento. Y ha sido difícil, aunque tengamos hijos grandes. Bueno, yo los escucho a ustedes con hijos pequeños. Yo tengo 3 adolescentes y mi esposo, que siempre trabajó fuera, ahora home office. Miren ustedes, yo voy en el proceso inverso que ustedes. Yo ya venía en la época de la vida en la que apreciaba de una manera extraordinaria mi silencio. Es más, un día de la semana ya no venía la señora que me ayudaba aquí en casa con tal de tener silencio, y ese día nadie me puede llamar, nadie me invita a nada. Así era mi vida antes. O sea, un día de la semana era mi día, hasta las 2 de la tarde que venía el primer hijo. Pero de repente todos gritando y todos recibiendo clases aquí al mismo tiempo, para mí fue demasiado, o sea, fue demasiada la bulla. Y todavía ahora hay días en que les digo, disculpen, me voy a encerrar unas horas en mi cuarto y cuando esté más tranquila voy a salir. Porque encima mi esposo, como es jefe, que decía Lourdes, ¿verdad? Él con mucha gente a su cargo, habían reuniones en las que subía el tono de voz y gritaban y todos en la misma casa y la otra en la universidad y tenía la clase, entonces le subía volumen a la catedrática para escuchar, entonces eran los gritos, la clase y los otros dos. Bueno, ha sido todo un reto. Como familias, definitivamente hemos aprendido muchísimo en este lapso, ¿verdad? Porque, como decía Sara, qué felicidad irse a trabajar a la calle y olvidarse de la casa. Además, ustedes, vivimos en una sociedad totalmente dependiente de las personas que nos ayudan en casa. Y eso, todos mencionaron que esa parte al principio también fue complicada, porque nosotros no estamos acostumbrados a encargarnos de todas las tareas. Bueno, vamos haciendo tareas, pero no de todas. Ahora les pregunto, bueno, ya hablamos las dificultades, las fortalezas. Ahora, ¿cómo van? O sea, ¿qué decisiones de las que tuvieron que tomar van a mantener? ¿O cuáles piensan ustedes que a un corto plazo van a desaparecer? ¿O qué recomendaciones se darían, digamos, como con la sabiduría que tienen ahorita ustedes? Se las darían a ustedes mismos, pero hace un año, cuando empezamos esto y no teníamos como mucha idea de cómo le íbamos a hacer. ¿Qué es esto que han aprendido o cómo van? Sara, si quieres, empezamos contigo. Es tanto lo que ha pasado. Pero yo creo que cuando uno tiene hijos pequeños, todo el tiempo hay un cambio. Y eso ya lo sabe uno. Uno dice, ya duerme, después empieza a dormir mal. Ya come, después ya no come, ¿verdad? Y de ahí también nosotros tuvimos la quitada de un pañal. La grande se tardó 1 semana, la segunda se tardó 2 semanas, el varón se tardó 6 meses. Y entonces, de verdad, o sea, pasábamos limpiando y era una cosa, y, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo primero que me diría a mí es pedir ayuda antes de colapsar, ¿verdad? Y entonces ahora lo que hago es pedir ayuda, ¿verdad? Tal vez ahora es más fácil porque a todos no hay tanta restricción el fin de semana, entonces
mamá, necesito esta ayuda específica, porque igual no es como antes que nos veíamos tanto, pero como que aprender a pedir ayuda y reconocer esos signos de que uno ya está cansado y eso. Después, otra cosa que nos funcionó muchísimo a nosotros fue tener tiempo para nosotros un día a la semana, que va a ser el jueves, ¿verdad? Jueves de vinito, jueves de quesito. Y entonces el jueves, ya con todos los niños acostados, sabíamos que era el tiempo para nosotros, ¿verdad? Y otra cosa que nos ayudó muchísimo y nos sirvió es que nosotros sí somos una familia súper social y necesitamos ver gente todo el tiempo. Y entonces conocimos a algunos vecinos con la característica curiosa de que no tenían hijos, entonces, porque cuando están niños, cuidarlos del COVID, uno siente que se chupan todo, se tocan todo, ¿verdad? Este es mi vaso, este es tu vaso, prueba mi paleta. Y entonces, ¿verdad? Uno soltero que se va a casar y otros recién casados, entonces como que se volvieron parte de nuestra familia. Y a los niños ver a alguien nuevo, como que era, ¿verdad? Y van a tocar el timbre y tenía que ser alguien que vivía aquí, ¿verdad? Porque no, por toques de queda y así. Venían un rato y se iban. Entonces, eso, ¿verdad? Como que reconocer cómo es nuestra familia y darle a nuestra familia eso que necesitan sin comparar con otras familias, pero sí aprendiendo de otras familias. Creo que como que es una dinámica de pedir ayuda, aprender de otros y estar dispuesto a compartir como que cómo han sido los propios procesos, porque hay cosas que a uno nunca se le hubieran ocurrido hacer en pandemia y que otras personas han hecho. Entonces, funciona, ¿verdad? Y también ir viendo qué pasa en otros países y decir, bueno, ya, ¿verdad? Pasa la gran ola y después es un tiempo de calma y después de las vacaciones, entonces tenemos que hacer lo mismo y nosotros, aunque no lo diga el gobierno, aunque no lo diga el colegio, también tomar nuestras decisiones como familia de a qué reuniones uno definitivamente no va, ¿verdad? Yo tengo un año, por ejemplo, nosotros íbamos a todos los cumpleaños de todos mis primos y sus hijos y, ¿verdad? No los he visto y los hemos extrañado mucho, ¿verdad? Pero con la que sí no hemos dejado de coincidir es por lo menos cada 15, una vez al mes con mi abuelita, porque, ¿verdad? Va a cumplir 90 años y hay que ser realistas en cualquier momento, no de COVID, ¿verdad? Porque de eso le estamos cuidando muchísimo, puede ser que ya no esté con nosotros. Entonces, sí hemos escuchado muchas historias de familias que dejan de ver al abuelito y el abuelito se murió solo sin ver a los 15 nietos porque ninguno le quería pegar COVID, ¿verdad? Y irnos cuidando entre todos. Ok, gracias, Sara. Lourdes, ¿tú con qué te quedas? ¿Qué decisiones van a mantener en tu hogar, en tu familia? Mi esposo ya regresó a la oficina. Él se parece a Sara en el sentido de que necesita salir y tener ese tiempo de trabajo para él, así que él está feliz allá. Pero mi hijo y yo estamos felices en la casa juntos. Así que nosotros nos vamos a quedar trabajando y estudiando en la casa el mayor tiempo que podamos sin cambiar de colegio, porque eso sí es importante para él, ¿verdad? Graduarse de ese colegio en el que está. Y creo que eso es el cambio más bonito que tenemos, que ahora pasamos todo el tiempo juntos, todo el día, aunque no estemos haciendo lo mismo, pero nos ha ido muy bien acá. Yo quisiera decir algo con eso, ¿sí? que nosotros tomamos la decisión ahí de que ellos van a ir al colegio para siempre. Cuando se pueda, lo primero que van a hacer es ir al colegio, tan pronto como se pueda, ¿verdad? Sí, no, y es que a esa edad es muy importante la socialización, es sumamente importante. Mi hijo ya tiene 16 años, pues entonces el tema de él es puramente académico, ¿verdad? Y en ese colegio le está yendo bien, estando aquí en la casa conmigo le está yendo bien, le gusta, entonces pues nosotros nos quedamos así, estamos felices así. ¿Tu hijo Lourdes no es de los que se pasan todo el día conectados en los chats o en los juegos virtuales con sus amigos y entonces por eso es que no les hace tanta falta irse de regreso al colegio? Sí, él interactúa más por medio de juegos o por medio de chats que de forma presencial por lo mismo, ¿verdad? Somos personas introvertidas. Nosotros aquí estamos rodeados de libros y de tecnología en mi casa, entonces esa parte sí es fácil de manejar para nosotros. Ok, gracias. Luis Roberto, ¿ustedes qué decisiones van a mantener? Bueno, primero lo del colegio, nosotros sí sabíamos que el año pasado, digamos, cuando estábamos ya finalizando el año, por ahí por octubre ya teníamos bien claro que este año no iba a cambiar, ya sabíamos que la cosa iba a seguir, así que seguimos con el tema de que tenemos una maestra que les está dando clases a los 3 chicos.
Pero el año entrante sí, ya estamos aplicando, decidimos que no vamos a querer seguir en el colegio que estaban originalmente. Hubieron cosas que no nos gustaron cómo manejaron y hemos escuchado a muchos papás que teníamos ya conocidos ahí y que tampoco les gustó cómo el colegio manejó toda la situación. Y entonces decidimos, pues aprovechando que los chicos son pequeños, porque yo entiendo, por ejemplo, alguien ya como tus hijos, Ceci o Lourdes, ya grandes, pues ya hay una conexión muy fuerte, ¿verdad? Con sus amigos, pero en nuestro caso estaban empezando, entonces tenemos esa gran ventaja. Así que el año entrante, pues sí, decidimos que van a cambiar de colegio, estamos aplicando para otro. Era un tema bien importante para nosotros la cercanía del colegio a nuestra casa porque no queríamos que les tocara madrugar, que se levantaran a las 5 de la mañana para ir al colegio y teníamos la bendición de que el colegio donde estaban literalmente nos quedaba a pie de nuestra casa, o sea, era solo casi que caminar, salir de la colonia donde vivimos y pues llegaban al colegio, entonces era algo que nos encantaba, pero pues preferimos mejor esa calidad de educación y que fuera algo que estuviéramos cómodos y sacrificamos un poquito la distancia y pues van a ir a un colegio un poquito más lejos. Así que eso es uno de los cambios que sí vamos a hacer ya el año entrante, con la esperanza, lógicamente, de que pues ya ojalá sí tengamos vacunas, porque si sigue la cosa como este año, creo que vamos a tener que volver a mantener lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Con la maestra que ha funcionado. Solo con Gaby, nuestra hija mayor, que sí ya entra primero primaria, que ahí sí ya tenemos que obligatoriamente decidir si manejamos homeschooling o si la metemos en un colegio, aunque sea en clases virtuales, pero ya no puede seguir como está actualmente por temas de ministerio, porque ahorita está cursando prepa, pero con la maestra que sí tiene, ya averiguamos en el ministerio si se va a poder hacer que la califiquen, digamos, para que entre el año entrante a colegio ya normal. Y en tema de casa, nos quedamos con el tema de trabajo en casa. Nos encanta poder tener tiempo flexible, poder pasar más tiempo con los chicos. Casi siempre el viernes después de mediodía paramos trabajo y es como nuestro rato como para compartir como familia. El viernes es un poquito más relax, entonces tenemos ese tipo de oportunidad y eso sí nos encanta, que sí lo queremos mantener. Ok. Luis Roberto estaba mencionando en este momento que posiblemente el otro año estemos con condiciones parecidas a las de este año, no lo sabemos, hay incertidumbre, ¿verdad? Yo veo que Sara respira y suspira, pero bueno, les quiero preguntar, ¿han oído ustedes hablar de la educación híbrida, de la educación virtual y del homeschooling? Si han oído, ¿qué han oído? ¿Y qué pueden comentar desde su experiencia sobre estos tres modelos que son los que actualmente hay, que no tenemos a corto plazo un modelo diferente? Bueno, pues la verdad que como se ha manejado, creo que en la mayoría de colegios de Guatemala, es la educación híbrida, es que nos dijeron, sus hijos van a ir unos días al colegio y otros días van a estar virtual como han estado, ¿verdad? Entonces eso, de ahí el homeschooling, tal vez ya es encontrar programas que se adapten a las necesidades de la familia y generalmente la que se hace cargo es la mamá o una maestra que llega a la casa. Y después la educación a distancia, pues es la que se ha recibido siempre, ¿verdad? O sea, digamos en universidades, en maestrías, que cada quien va a su ritmo, hace sus cosas y es un poco más autodidacta. Yo pienso que es como todo en esta vida, o sea, cada familia le funciona algo diferente. Yo he visto en mis amigas que hay algunas que decidieron, no me gusta eso, o sea, no tengo tiempo de estar subiendo tareas con mis hijos. Prefiero contratar un programa nacional o extranjero en este tiempo y cuando ya sea seguro el regreso al colegio, lo regreso. Y si me gusta esto, me quedo así. Okay. Como que está esa opción ahorita que tal vez muchas familias no se la habían planteado, la del homeschooling, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Otras familias dicen, no, que abran los colegios, pase lo que pase y, ¿verdad? Regresemos a la presencialidad. Y otros que yo creo que también tiene que ver mucho con cómo uno de papá pueda manejar su tiempo, digamos, ¿verdad? Porque la verdad es que yo sí tengo que dar clases desde mi casa, no me interrumpe con el colegio de los niños, ¿verdad? Aunque hay un poquito más de bulla. Si tengo que llevarlos al colegio, me puedo ir a la universidad y ahí tengo una aula asignada para dar mis clases. Y entonces también
como que esa comprensión a que cada familia tiene una vida totalmente diferente, una organización totalmente diferente, algunos con ayuda, algunos sin ayuda, algunos en la casa, algunos fuera de la casa, algunos teniendo que salir a buscar clientes, otros que los clientes ya les llegan, ¿verdad? Entonces, como que tomar eso en cuenta. Perdón, yo te quiero interrumpir porque tú eres la única persona que mencionó que sus hijos, tus hijas fueron al colegio en el sistema híbrido. Y te quiero preguntar, no todos los papás estuvieron dispuestos a mandar a sus hijos al sistema híbrido. Entonces, ¿cómo fue la experiencia en tu caso particular? Porque han habido muchas experiencias entre que unos niños sí estaban en el aula y los otros seguían virtualmente y la maestra estaba para unos y para otros. ¿Cómo fue en tu caso? Yo tengo dos experiencias. Mi hija del colegio de preprimaria, lo que hicieron fue partir los grupos de 24 en 12. Entonces, actualmente hay 2 secciones de 12 niños, entonces todos participan en la clase, todos, y la maestra da la misma clase 2 veces. En el colegio pasó lo mismo. Los que fueron al colegio recibían clases solo con la maestra y luego cuando les tocaba inglés, la maestra de español daba la clase virtual a los del colegio como ha sido siempre y como está haciendo ahorita. Creo que esa organización es maravillosa. En el colegio de grandes, ¿qué pasó? Primero primaria uno dice, yo quiero que aprenda a leer y a escribir formalmente, que agarre las destrezas, ya están llevando science, ya están llevando... Entonces, eran muy pocas las niñas que estaban en la casa. Entonces, la maestra estaba sentada en el escritorio viendo a las de la clase y en algunos momentos a las de casa, que eran menos. Entonces, yo creo que estaban viendo que eso no funcionó, ¿verdad? Y que la próxima decisión era, vamos a separar completamente los grupos y aunque sean solo 3 niñas o 6 niñas de las 50 que son en ese grado, les vamos a dar a ellas aparte la virtualidad y a las otras la presencialidad, porque realmente es imposible. Uno las manda al colegio para que la maestra le vea el cuaderno de cerca, no para que la maestra le diga, le toma foto en la tarde y me la manda, ¿verdad? Era como, hey, para eso no va al colegio, es lo mismo que me toca hacer, ¿verdad? Es ese tiempo que son 5 minutos, pero que, ¿verdad? Con un bebé de 2 años que quiere subirse a todo, se complica mucho. Entonces, yo creo que tiene que ser totalmente separado, ¿verdad? Y también nos ha dado la oportunidad de ver cómo son los colegios de nuestros hijos, como decía Luis Roberto, esto no me convenció, ¿verdad? Y yo lo que hice por mi parte es, me encanta, esto no me gusta, mandar correo, y eso sí salir de la zona de confort, decir, miren, estoy muy contenta por esto, perdón, pero creo que tal cosa no funciona, tal cosa no funciona, tal cosa no funciona, y sí he visto que el colegio responde, que es otro de los motivos por los que estoy contento con el colegio, porque el colegio acepta también sugerencias y escucha, ¿verdad? Cuando uno tiene alguna duda, una inquietud, entonces vamos en esa línea. Gracias, Sara. Lourdes, en tu caso, ¿tú qué entiendes por educación híbrida, virtual y homeschooling? Yo creo que Sara lo describió muy bien. El modelo híbrido es unos días presencial y otros días en casa, con todo el mundo al mismo tiempo. La educación virtual es lo que estamos haciendo ahorita, que es por Zoom o por algún medio de ese tipo. Y homeschooling es que me mandan el material a la casa y en lugar de que haya un tutor o un profesor encargado de dar el material, yo como padre o madre de familia me hago cargo de la educación de mis hijos apoyada en ese programa. Creemos, bueno, Luis Roberto es él es el ejemplo vivo de que él sí optó por un homeschooling, contrataron una maestra y se quedaron entonces con sus hijos en educación en casa. No son los papás, pero sí es una maestra contratada para esto. ¿Regresarías, Luis Roberto, en este momento a algunos de tus hijos al sistema híbrido, por ejemplo? No, yo creo que no. Primero porque la verdad, aunque sí creo que es importante las conexiones con otros niños, es bien importante esas relaciones e interacciones que hay con otros niños, y me parece que eso es algo que no sé si lo vamos a platicar, pero que para mí es una de las secuelas importantes que va a tener toda esta pandemia en los niños, sobre todo en las edades de preprimaria y los primeros años de primaria. ¿Qué va a pasar con las habilidades sociales? Porque, pues sobre todo cuando hay personas que solo tienen un niño, yo tengo muchos amigos que solo tienen un niño, no es lo mismo, por ejemplo, en nuestro caso son 3, interactúan mucho entre ellos,
que hay, pues ya hay personas que solo tienen un niño y que pues se crían básicamente entre adultos y que sí van a necesitar esa interacción. Entonces, depende mucho, como decía también Sara, de cada familia, cómo es, de cuántos miembros son, si tienen algunas otras conexiones o no con otros miembros de su familia. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos la bendición de la colonia donde vivimos. Hay varias áreas verdes, tiene muchos parques. Entonces, por ejemplo, hay una de las vecinas que hace karate y que precisamente daba clases de karate. Entonces comenzó a dar clases de karate en uno de los parques, pues, con distanciamiento, con mascarillas y todo, pero ahí comenzaron los niños a poder tener relaciones con otros niños. Entonces, para mí, esa es la parte que era más importante del colegio a esta edad. Pero las destrezas creo que las están desarrollando mucho mejor con una maestra que está dedicada a ellos ahorita, 100%. Obviamente Gaby, que es mayor, pues va avanzada en algunas cosas. Los cuaches pues van en otras cosas, pero da oportunidad a que ella los atienda bien, que les lleve bien todo el proceso y no en un grupo que realmente la maestra, pues más estando híbrido, que tiene que estar pendiente de unos por pantalla y otros ahí, posiblemente no les va a poder tener la misma atención que tienen actualmente con la maestra que tenemos. Y hasta económicamente nos convino porque como son tres, ahí es donde vale la pena tener la maestra, que pagar clases por colegio por 3 niños nos salió hasta un poco más económico, la verdad. Pero más que eso fue que creímos que para la edad de nosotros las destrezas era lo más importante y creo que es lo que nos funciona mejor. Pero me encanta que han buscado también formas creativas de compensar. O sea, esta vecina que está dando las clases de karate me parece fabuloso, porque aunque fuera un ratito, es dentro de la colonia, cada quien con su mascarilla, puede ver a alguien que les eche un ojo, que no se estén prestando las cosas o prestando la mascarilla, etcétera, ¿verdad? Es como también buscar soluciones creativas dentro de todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Regresamos a salir de las zonas de confort de todos, como grupos, como familia, como condominio, como colonia, ¿verdad? Como municipio. Sería ideal que como municipio nos organizáramos y lográramos mejorar los semáforos. Sin embargo, eso todavía no es parte de nuestra cultura. A lo mejor toda esta pandemia nos enseña que debemos buscar soluciones en conjunto, ¿verdad? Vamos cerrando. No sé si hay alguna otra experiencia que nos quieran compartir. Antes, les quiero decir que quiero que cada quien cierre con un comentario para las familias que nos están viendo, que igual están enfrentando los mismos problemas que ustedes, las mismas situaciones, tal vez los mismos temores, y también tienen las mismas fortalezas. Pero quiero que piensen por un momento qué les quieren decir a estas familias. Sara bien lo decía, todas las familias son diferentes y tienen necesidades diferentes y se acomodan de diferente manera, incluso en horarios diferentes. Si a mí me lo preguntaran, una de las grandes cosas que he aprendido en todos estos meses es a respetar la individualidad de cada uno de los miembros de esta casa. Cada quien funciona en horarios diferentes, en estilos diferentes. Antes era muy rico decir, bueno, todos ahorita se bañan y todos se empachaman y todos se acuestan. Actualmente hay uno que se baña a las 8 de la mañana, hay uno que se baña a las 6 de la tarde, hay otra que se baña cuando termina clases. O sea, ya no puedo estandarizar, sino que es buscar esas diferencias. Pero, entonces, si alguien quiere compartir algo más que le haya quedado por ahí pendiente, este es el momento, y si no, pues pasamos a con qué nos queremos quedar y compartir a las familias que nos están viendo el día de hoy. Yo tal vez como maestra de primer año de la universidad quisiera hacer una llamada a las familias de adolescentes que a veces uno dice, bueno, ya no me necesita, ya no me meto, y hay colegios que son lo suficientemente exigentes para que el niño siga trabajando a un ritmo, pero hay colegios que no. Y entonces a veces hay que ponerse un poco firmes en 2 cosas, pensaría yo, que les está costando mucho a los alumnos recién graduados. Una es horarios, no tienen horario para comer, no tienen horario para dormir,
no tienen horario para, ¿verdad? No tienen noción de voy a estar en clase, no voy a estar en pijama. O sea, ese tipo de cosas yo creo que son bien importantes, ¿verdad? Porque a veces si uno sabe que uno en una reunión no tiene ni que prender la cámara, hay muchas cosas que no importan, pero si sabe que sí, hay alta posibilidad de que yo tenga que, o tengo que exponer, ¿verdad? Entonces yo me he visto como que voy a exponer, como que si fuera a la U. A mí ese como que choque me ha costado mucho porque digo, bueno, vas a exponer esta exposición, son tus puntos, la parte de horario y rutinas, y otra que, ¿verdad? La verdad es que se levantaron tarde, pero tienen hambre en clase, entonces se levantan a media clase y se fueron a hacer su desayuno y regresaron y ya no escucharon algo y vuelven a preguntar lo que otro preguntó y uno dice, bueno, son adultos sin rutina y sin horario, ¿verdad? Uno cuando se graduaba del colegio o tenía un horario de U o tenía un horario de trabajo, yo no sé, ¿verdad? Como que esa parte no dejarla de lado, porque uno con los chiquitos lo trabaja mucho, ¿verdad? Como que ciertas rutinas que se mantienen y tal vez eso, y otra es que realmente tengan un tiempo para leer, como dice Lourdes, que hay libros y tecnología, no pelea una cosa con la otra, ¿verdad? Pero si yo me la paso en Instagram 5 horas, ¿verdad? Por supuesto que no voy a leer, esas 5 horas no estuve leyendo, ¿verdad? Tal vez me encontré algún buen artículo, pero de 10 minutos, una lectura muy fácil. Entonces, tal vez, eso creo yo, porque uno con los chiquitos lo hace, les lee cuentos, los entretiene, juguemos adivinanzas, inventa nuevos juegos para tenerlos entretenidos en el encierro, ¿verdad? Con los hijos grandes, tal vez es un poco más la libertad y se nos olvida esa parte cultural que necesita cualquier hombre, cualquier mujer, ¿verdad? Y más jóvenes adultos, y la parte que decíamos todos, ¿verdad? La responsabilidad de ayudar en la casa, porque a veces con los chiquitos se entusiasman de que van a tener que lavar verduras, con un adolescente tal vez es más difícil, pero pedirles esa ayuda, porque tal vez como ensucian menos, uno se da cuenta, uno necesita menos. Dice uno, yo barro rapidito, pero no, ¿verdad? Esos que no ensucian hay que ponerlos a que cocinen, ya que laven, ya que hagan, ya que pongan, ¿verdad? Porque es una gran oportunidad que tenemos ahorita. Yo no sé a ustedes, ¿verdad? Cuando yo me casé, le tuve que preguntar a mi compañera de trabajo, mire, fíjese que tengo que poner hoy a lavar ropa, ¿qué hago? No sabía, ¿verdad? Como dice Ceci, estamos acostumbrados a tener ayuda en la casa, pero ese día me tocaba a mí, entonces es una oportunidad y es una destreza básica, o sea, lavar platos y no quebrarlos y lavar ropa sin que uno se le ensucie y cuidar las cosas, creo que siempre vale la pena. Yo tengo mi nana de cuando yo era niña, que es la que me ayuda actualmente en la casa. Entonces, cuando empezó la pandemia, ella me dijo, yo aunque sea en taxi, llego a la casa y le explico cómo se enciende la lavadora y cómo se lava la ropa. Cuál con cuál no se mete a la lavadora. Y yo así como, ya cuando íbamos por junio, les juro, metía toda la lavadora. O sea, ya no me importaba, ya estaba tan desesperada que no me importaba. Pero ella, su aflicción era, ella jamás ha lavado ropa. Es la realidad, ¿verdad? Su mejor consejo a las familias que nos ven. Vamos a ir ahora con Lourdes. ¿Con qué te quedas tú? ¿Qué de lo bueno quieres compartir? Yo quisiera decirle a las mamás que no traten de hacerlo todo ellas, que escojan qué sí voy a hacer hoy y que prioricen su autocuidado, que prioricen su tiempo para respirar, porque no es justo esto que están tratando de hacer consigo mismas, de trabajar, cuidar la casa y asegurar las notas de sus hijos al mismo tiempo. Simplemente no se puede hacer, no se puede. Entonces, yo solo quiero decirle a las mamás que confíen un poco más en sus hijos. Sepan que sus niños quieren ser exitosos y quieren ser buenos y quieren sobresalir y quieren complacerlas y quieren ser dignos de ese amor que les tenemos. Solo hay que confiar en ellos y dejarlos ayudar, dejarlos sentirse útiles. Excelente. Los niños necesitan sentirse útiles y somos nosotras las que les decimos, no, así no se hace. Entonces, en lugar de estar juzgando a nuestra familia y decirles, no, así no se hace todo el tiempo, dejémoslos hacer. Dejemos que algo se caiga de nuestras manos de vez en cuando y que alguien se levante a sostenerlo, porque así es como se forman hombres exitosos y mujeres exitosas en este mundo, dejando que se hagan responsables y que aprendan a sostener cosas. Muchísimas gracias, me encanta el consejo, me encanta y sobre todo, solo apunto algo que tú estás diciendo, también no busquemos la perfección. ¿Para qué? Eso es enfermarse. Las cosas van a ir. Es que no existe.
las cosas van a ir saliendo. Y si los hijos lo hacen a medias, lo hicieron a medias y así se quedará. O sea, porque más vale la salud mental. Ese tiempo para respirar, me quedo con eso. Muchísimas gracias, Lourdes. Luis Roberto, tu consejo. Bueno, no voy a repetir, la verdad es que los consejos que dieron Sara y Lourdes me encantan y también me los tomo, gracias. Creo que son muy buenos. Yo lo voy a dar desde mi punto de vista como papá y también como la edad de mis chicos, ¿verdad? Que yo tengo. Para mí, tal vez el mejor consejo que le podría dar a cualquier padre de familia que tiene chicos como de la edad de los nuestros es que traten de pasar lo más de tiempo que puedan con ellos, porque es una edad en la que necesitan mucho apoyo, mucha autoestima, pues que sepan que los papás en ese momento son el centro de su vida. Entonces, que puedan pasar lo más que puedan de tiempo con ellos. Yo sé que es difícil ahora, precisamente con tanta tecnología. Por ejemplo, es tan fácil darle a un niño una pantalla y que se pase ahí toda la tarde viendo videos no sé, en una iPad. Conozco papás que me lo han dicho que pues por trabajo, por cansancio es lo más fácil. Y sí es cierto, y la verdad es que es difícil no ceder a eso, porque pues es lo más cómodo, pero también el interactuar con la familia creo que es importante a estas edades, el poder crearles experiencias. Es más difícil porque ahora estamos más tiempo encerrados. El buscar cómo salir de esa zona de confort tal vez y buscar experiencias, si no se puede, pues tampoco estar saliendo y estar en unas grandes reuniones, pero pues no sé, algún viaje, aunque sea en carro, para conocer un poquito el interior, dar una vuelta a algún lugar y que pues dentro de la seguridad, pues que si uno pueda llevarlos a otros lugares, que conozcan un poquito, que vivan algo diferente. Creo que es bien importante. Esos son los recuerdos que ellos van a tener. Los niños se adaptan mucho y muy rápido. Ellos son los primeros en que, por ejemplo, en nuestra casa se ponen la mascarilla y a veces hasta la tienen puesta aquí dentro de la casa. Se adaptan mucho más fácil que uno a cualquier situación, pero lo que queremos es que no les quede recuerdo solo la situación de estar encerrados. Se puede aprovechar un montón, pero que también puedan tener otras experiencias. Eso para mí sería tal vez el mejor consejo. Pues sí, muchísimas gracias. Me encantan los consejos, unos dirigidos a adolescentes, unos a pequeños, unos en general a los papás. Les agradezco su participación, les agradezco que nos hayan abierto las puertas de sus hogares, porque prácticamente fue como inmiscuirnos un poco en sus familias, en sus experiencias personales. Por eso este conversatorio se tituló así, Experiencias de Resistencia y de Resiliencia, ¿verdad? Lo que hemos aprendido como familia, lo que hemos aprendido en estos meses es invaluable. De verdad que a veces no nos damos cuenta de qué tanto nos empujó la pandemia o nos ha ido empujando por poquitos, ¿verdad? A cambiar ciertos estilos de vida o ciertos ritmos que teníamos que tal vez no eran los mejores. Me despido con la idea principal de que cada familia tiene que buscar lo que mejor le funciona a ella. No podemos dedicarnos a copiar lo que le funcionó a alguien más. Podemos tomar sugerencias, podemos tomar experiencias. Era uno de los objetivos que teníamos como conversatorio, pues exponer nuestras experiencias, qué sí nos ha resultado, qué no ha resultado y por qué. Sin embargo, cada dinámica es distinta y lo que a uno les ha funcionado puede ser que en otro hogar eso no funcione. Entonces, también mi consejo final, si me permiten darlo, es que no busquemos uniformarnos todas las familias, porque no vamos a lograr el éxito en ese sentido. En este momento busquemos cosas básicas, querernos, apreciarnos, formar familia, como decía Luis Roberto, apreciar esos momentos que tenemos de compartir y de no andar en el tráfico. Eso es mucho más valioso, ¿verdad? Entonces necesitamos reencontrarnos de estilos de vida que no estábamos acostumbrados a tener, no estábamos acostumbrados a estar en casa. Sin embargo, en este momento lo más aconsejable y digamos, para la mayoría de personas es permanecer en casa,
busquemos esos horarios, esas rutinas de las que ellas nos hablaron, tanto Sara como Lourdes, y pues sigamos reinventándonos y sigamos aprendiendo. Yo con eso me quedo. Esto es un proceso de aprendizaje y de adaptación. Así es que muchísimas gracias. Buenas noches. Para Lea, ha sido un gusto haber compartido con ustedes.